El gobierno de Cuba debe normalizar las relaciones con sus ciudadanos como premisa para normalizarlas con el mundo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Esta es una carta que fue enviada al gobierno de Estados Unidos de América, al gobierno de la República de Cuba y al Congreso de los Estados Unidos de América, por un grupo de periodistas y ciudadanos. Quienes suscribimos esta carta somos miembros de diferentes sectores de la sociedad cubana, personas con distintas ideologías y posiciones políticas, pero movidos por el mismo anhelo de una Cuba democrática, próspera y respetuosa de los derechos humanos para todas las personas. Muchos acompañamos y participamos con esperanza del acercamiento, normalización propiciada durante la administración de Obama. Desde las enseñanzas de aquella experiencia hacemos constar que la soberanía de Cuba como nación independiente no puede ser monopolizada por el gobierno. No se debe confundir empoderamiento de la sociedad con el apoyo a la agenda del régimen y los grupos autorizados por este para representar a la sociedad civil. El régimen vigente en Cuba niega derechos fundamentales políticos, civiles, económicos y culturales a su sociedad, criminaliza el disenso y excluye la participación autónoma. Este tipo de regímenes atenta contra estándares internacionales de los derechos humanos, por lo cual es legítimo que la comunidad internacional asuma posicionamientos ante la desprotección que se encuentran los ciudadanos en el país. Durante la normalización no se experimentaron en la isla avances en los derechos humanos. Las organizaciones nacionales e internacionales documentaron entonces altos niveles de represión contra los actores de la sociedad civil y la oposición. Muchos de los activistas, periodistas, emprendedores y artistas que acompañaron la normalización hoy se encuentran en el exilio. La represión es consustancial a la naturaleza totalitaria del sistema y responde al empoderamiento de los ciudadanos. No depende de la actitud del gobierno de los Estados Unidos, como demuestra el primer mes de la presidencia de Biden. Hoy se ha expandido y se ha diversificado la represión, incluso contra nuevos actores como los activistas de la población en situación de vulnerabilidad, artistas, ambientalistas, protectores de animales, intelectuales de orientación progresista, entre otros. Las reformas económicas realizadas por el gobierno de Cuba durante la normalización de Obama fueron mínimas y sufrieron congelamiento o reversión incluso antes de la administración de Donald Trump. Algunos de los reclamos básicos de los emprendedores cubanos llegaron, también de manera limitada, en el contexto de la crisis económica generada por la obsolencia del modelo económico, el impacto del coronavirus y las sanciones de la administración Trump, pero no en el marco de la normalización. Durante el deshielo anterior, es cierto que creció cierta clase media urbana que mantuvo una actitud de no confrontación y colaboración con el régimen, pero la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización. Su situación, en términos de ingreso, consumos y derechos, no mejoró y se ampliaron los niveles de desigualdad. Partiendo de todo esto expuesto, ratificamos nuestros compromisos en el avance democrático en nuestro país y en el apoyo a nuevos procesos de normalización y negociaciones, siempre que tengan en cuenta un grupo de condiciones mínimas e indispensables. 1. Que haya una amplia participación y representación de la sociedad cubana en toda su diversidad y política en el proceso de normalización. 2. Que, a diferencia del anterior, la negociación se realice en condiciones de transparencia, con acceso equitativo a medios oficiales e independientes cubanos, así como a la prensa internacional. Ningún acuerdo podrá tomarse a espaldas de la ciudadanía cubana y estadounidense. El proceso deberá ser acompañado por mediadores de credibilidad y experiencia como el Vaticano, el Parlamento Europeo e involucrar multilateralmente a gobiernos y sociedad civil de Europa y Latinoamérica, que todas las negociaciones deben ser como principal premisa y finalidad el reconocimiento de los derechos civiles, económicos y políticos del pueblo cubano contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por las Naciones Unidas. Cuarto, que el proceso de negociación y de acuerdos resultantes tenga un carácter escalonado, con metas concretas y empíricamente evaluables en cada fase del proceso, con mecanismos periódicos de revisión en los que, junto a los gobiernos, se incluya el acompañamiento, monitoreo e incidencia de la sociedad civil, siguiendo buenas prácticas y otros procesos internacionales. De los resultados de estas evaluaciones dependerá el avance de las negociaciones a la fase superior y la interrupción de los casos de incumplimientos.
5. Que sea preliminar el inicio de las negociaciones, la liberación inmediata, sin exilio condicionado, de los más de 100 presos políticos y presas políticas condenados de manera injusta por ejercer y reclamar derechos ciudadanos, así como la legalización de todas las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que van a estar representadas en las conversaciones, el cese de la represión política y las restricciones económicas a la ciudadanía tienen que construir un imperativo para el mantenimiento de las negociaciones, que una negociación que tenga como centro los derechos del pueblo cubano no puede avanzar mientras subsistan elementos que entorpecen las relaciones entre los cubanos de la isla y el exterior. Resulta necesario la reapertura de trámites consulares en ambos países, que el gobierno de los Estados Unidos derogue las restricciones de viajes de cubanos a la isla y el envío de remesas vía civiles, que el gobierno cubano elimine las prohibiciones de salida y de entrada del país a médicos, deportistas, profesionales, disidentes, activistas y todas las personas que injustamente se les priva de estos derechos. Estas son decisiones que deben ser tomadas al unísono por ambos gobiernos. Como ciudadanos cubanos, queremos que el gobierno avance hacia la normalización de las relaciones con el resto de las naciones, pero, en primer lugar, con los propios cubanos donde quiera que se encuentren, que Cuba se inserte en el mundo como un país verdaderamente soberano, respetuoso de los derechos humanos y democrático, algo que hoy está lejos de ser en una realidad. Toda negociación debe ir enfocada en ese objetivo. Siguiendo con las noticias, los intelectuales cubanos saben dónde dice peligro. Nada tiene que ver el embargo con que los dirigentes cubanos den la espalda a las demandas de sus propios ciudadanos mientras reconocen públicamente su disposición de dialogar con el enemigo histórico, un acto de soberbia e hipocresía impropio de un gobierno que dice democrático. La revista Opinión Política, La Joven Cuba, ha hecho pública una carta abierta al presidente estadounidense Joe Biden, donde le solicita comience a desmantelar el sistema de sanciones que continúa afectando al pueblo cubano. Entre los 532 firmantes aparecen respetables profesores, investigadores, juristas, médicos, comunicadores, economistas, activistas, varios incluso radicados fuera de la isla y con posición contraria al régimen de La Habana. Aunque La Joven Cuba es un medio de intelectuales de izquierda que apuestan críticamente por un modelo más actualizado del socialismo, su reluctancia a dirigirse a altos mandos cubanos para exigir cuánto a este pueblo se le debe en materia de derechos es un acto que raya en la desvergüenza. Resulta inaceptable que se le envíe una carta al presidente de una nación extranjera para pedirle cambios en relaciones bilaterales, mientras se acepta que el castrismo viole la Constitución a diario y con absoluta desfachatez. Los firmantes de la misiva declaran saber que Estados Unidos no es el único responsable de los problemas que enfrenta el país y sin un ápice de contención atribuyen a las sanciones económicas, financieras y comerciales impuestas la incapacidad del castrismo de manejar tanto el presupuesto del Estado como la diversidad de opiniones que coexisten en cualquier sociedad. Nada tiene que ver el embargo con las presiones que asfixian al sector privado ni con el despilfarro sostenido de los recursos que debieron ser empleados en mejorar los gravísimos problemas de la producción y la infraestructura, viviendas, transporte, agricultura, abastecimiento de agua potable, salud pública, seguridad social, todos causados por los desmanes de un poder centralizado y corrupto. La Joven Cuba habla del levantamiento de sanciones como un acto de coraje moral por parte de Biden y de que Estados Unidos ha perdido una y otra vez la oportunidad de corregir una historia de errores. Al parecer, no hay fuerza moral en el acto de emplazar al castrismo desde dentro y sacar la cuenta de sus errores, que han sido numerosos e infinitamente más graves que los cometidos por los presidentes de Estados Unidos. Cuba desaparecerá sin ver una carta similar dirigida al Parlamento, poniendo en claro las injusticias cometidas por el régimen comunista en 62 años. Bastaría un resumen de las últimas 3 décadas para dejar claro quién es el verdadero enemigo del pueblo cubano. Quienes se apresuraron a escribirle a Biden no se han designado a redactar una petición al Consejo de Ministros para defender la inconstitucionalidad por encima de los intereses de un círculo de poder, ni exigir un desagravio a favor de los que han sido difamados en la emisión estelar del noticiero por causa de sus ideas políticas, sin derecho a réplica ni protección. Esas cuestiones también entrañan una profunda sensibilidad moral. Los firmantes que ven a Joe Biden
Como un posible receptor de sus demandas, ni siquiera se plantean la posibilidad de hacer lo mismo con los militares que aprovecharon el deshielo promovido por Obama para fingir una leve democratización y engrosar sus caudales privados. El hermetismo del régimen y la complacencia de algunos de sus ciudadanos forman parte de una realidad miserable que gira en el mismo eje desde hace 6 décadas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.